Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Había tomado clases de paramédico durante 3 meses. En ese entonces yo planeaba seguir estudiando medicina, por lo que me preparé para ser paramédico por lo menos un tiempo, para así poder pagarme la carrera. Había obtenido el trabajo en un hospital en la zona céntrica, por lo que a diario había mucho trabajo. Yo entré en el turno de la tarde, por lo que me tocaba salir por eso de las 11 o 11:30 de la noche. Eran pasadas de las 10:30 y ya casi terminaba mi turno, cuando en ese momento uno de los paramédicos me encontró por uno de los pasillos. Este me pidió ayuda para llevar a un hombre que se encontraba en silla de ruedas. En un principio se me hizo extraño porque pensé que difícil era traer a un hombre en silla de ruedas. Además teníamos ascensor, por el cual se podía subir sin problemas. Tomamos este ascensor los dos, y el otro paramédico me empezó a explicar en dónde se encontraba el sujeto de la silla de ruedas, además de también decirme que se encontraba en un estado muy crítico, por lo que teníamos que llevarlo de manera inmediata a su habitación para que fuera atendido por un médico. Yo salí rápidamente del ascensor, no paré hasta llegar con el sujeto. Le tomé los signos vitales y efectivamente, se encontraba muy grave. Al alzar la mirada para ver al otro paramédico, me di cuenta que me encontraba solo. El otro paramédico simplemente había desaparecido cuando las puertas del ascensor se abrieron. Yo en ese momento no tenía ni el tiempo ni la paciencia para esperarlo, así que me llevé a este paciente para que recibiera la atención médica. Al recibirla me dijeron que se había salvado por poco. De más está decir que en el año que estuve laborando en ese hospital, jamás volví a ver a ese paramédico, aunque sus apariciones continuaron con otros colaboradores del hospital, o al menos es lo que se decía. Se tenía la creencia, y esto lo supe por el tiempo que estuve trabajando ahí, que había una especie de espíritu que se encargaba de salvar las vidas de los pacientes, que ocurrían muchas veces por negligencia médica. Si tú eras paramédico, como en mi caso, se presentaba como paramédico. Si eras doctor, se presentaba como doctor. Si eras enfermera, se te presentaba como una enfermera. Todos los que no creen en este espíritu es por la única razón de que nunca han tenido un encuentro con él. Pero todos concordamos en que no hace daño, simplemente ayuda a que no se pierdan vidas. Yo por mi parte estoy más que seguro de que existe, pues soy uno de los tantos a los que ha ayudado a salvar por lo menos a una persona. Mi anécdota es corta, pero la verdad me dejó muy aterrada de vivir algo semejante de nuevo. Fue cuando trabajaba de paramédico. En una ocasión recibimos un llamado para asistir a un incendio en una casa. Esta fue por parte de vecinos del mismo fraccionamiento. Al llegar nosotros, los bomberos ya se encontraban ahí apagando el incendio. En ese momento alcancé a ver cómo uno de estos sacaba a un niño del interior de la casa. Yo al verlo de inmediato fui a asistirlo,
Cuando llegué hasta él, yo simplemente lo vi dormido, posiblemente inconsciente debido al humo, pero no se veía con ningún tipo de herida grave, por lo que empecé a darle primeros auxilios, esperando tener alguna reacción. En ese momento, uno de mis compañeros me gritó. Al levantar la mirada y verlo enfrente de mí, le dije que trataba de reanimarlo. Él me miró y me dijo que no tenía caso. Yo en ese momento le grité que podía salvarlo, que el niño no tenía ninguna herida grave. Al mismo tiempo de esto, una mano tocó mi hombro. Al voltear para ver quién era, vi que se trataba de un bombero. De hecho, creo que es el mismo que había sacado el niño. Yo le dije que trataba de reanimarlo. Este me puso una cara seria y me preguntó si ya lo había visto bien. Yo no supe a qué se refería. Cuando bajé la mirada, el aspecto del niño había cambiado por completo. Su aspecto, la verdad, era de terror. Múltiples quemaduras de tercer grado, e incluso una en su rostro. Yo me impacté a tal grado que retiré mis manos súbitamente del cuerpo. Después del terror que sentí, comencé a llorar. No pude contener el llanto. En ese incendio pudimos rescatar a 3 personas, de las 7 personas que había dentro. No sé qué me pasó ni por qué en un principio vi al niño sin ningún rasguño. Pero según tengo entendido, esto no es la primera vez que le pasa a alguien de mi departamento. Al menos en este tipo de trabajo. Cuando vamos a uno de estos incidentes, llámese incendios o accidentes viales, vamos preparados para ver cosas terribles, pero también con las ganas y esperanza de lograr salvar a una de las víctimas. Se dice que esto puede trastornar la forma en la que vemos a la víctima, sobre todo si es algo que nos negamos a creer. Me dicen que a lo mejor yo quería salvar al niño, por lo que mi mente en ese momento de adrenalina me dio una visión diferente, muy diferente a la que era en realidad. Esta experiencia me dejó marcada, y pese a que sigo trabajando de paramédico, y ahora con el tiempo he visto cosas peores y más atroces, hasta la fecha no he podido sacarme esto de la mente. Aquel niño en ese incendio. Esto me pasó cuando estaba trabajando de paramédico. En una ocasión recibimos una llamada de una familia. Al parecer, el abuelo de esta familia había sufrido un ataque, por lo que salimos rápidamente. Al llegar, el anciano aún se encontraba consciente, por lo que solo checamos rápido sus signos vitales y lo subimos a la ambulancia. Quien lo acompañó parece ser su hija. Por el camino al hospital, estos dos iban hablando. Recuerdo que el anciano le pedía y le suplicaba que ciertas personas de la familia hicieran las paces, a lo que parecían ser 2 hermanos. Por la forma de expresarse de ellos fue lo que intuí. Este hombre continuó hablando con su hija, a pesar de que nosotros le dijéramos que reposara. Este hombre finalmente guardó silencio cuando llegamos al hospital. Al bajarlo y llevarlo a la sala de urgencias, pudimos ver que los enfermeros nos miraban raro, pero no podía saber el por qué. Yo y mi compañero cumplimos con lo que nos correspondía, y pasó el tiempo. Atendimos otras cosas y al cabo de unas 2 horas nos vimos con un enfermero. Este nos dijo si teníamos 1 minuto para hablar. Nosotros sin ningún inconveniente fuimos, ya que el enfermero era alguien con el que nos relacionábamos mucho en el turno. Este nos preguntó el por qué habíamos traído un cadáver al hospital. Nosotros nos vimos las caras y le preguntamos que cuál cadáver. Nos dijo el nombre del anciano y nosotros le respondimos que ese hombre venía consciente por el camino, pero que al llegar a la entrada de urgencias se había quedado callado, que si había muerto lo más seguro es que hubiera sido en ese momento. Pero el enfermero nos miró y nos dijo que eso no podía ser posible, pues lo hubieran podido reanimar, como era de costumbre lo que se realizaba, pero que al checar la causa de muerte, descubrieron que esta había sucedido hace aproximadamente media hora, antes de que lo metieran en la sala de urgencias. Ese tiempo era casi el mismo en que la ambulancia tardaba en llegar.
Tal parecía ser que todo ese tiempo habíamos transportado un muerto, que pudo burlar a la muerte tan siquiera por unos minutos, con tal de poder dejar sus últimos deseos. La siguiente historia es más bien una leyenda en el hospital en el cual trabajo. Tengo que aclarar antes que nada que yo no he visto ni presenciado nada, pero según personal que lleva más tiempo que yo trabajando ahí, dan fe de que esto pasó y que esta manifestación se presenta siempre en la última semana de cada mes de octubre. Bueno, les contaré lo que supe al principio cuando entré a trabajar en este hospital. El hospital en el cual trabajo es público, por lo que acuden personas de escasos recursos a atenderse en este. Por lo mismo, este hospital no cuenta con un personal muy grande, o con áreas las cuales todo hospital debería tener. Digamos que solamente tiene lo básico para una emergencia. Debido a las características de este, era muy común ver a personas en situación de calle en las salas de espera, o también rondando en uno que otro pasillo. Por lo que a pesar de que llevaba trabajando en ese tiempo unas escasas 2 semanas, ya me había acostumbrado a este panorama. Así que recuerdo que una noche, cuando me tocó trabajar en un turno nocturno, me encontraba en la recepción junto con otros compañeros hablando de cosas del trabajo, cuando en eso estaba saliendo uno de los médicos generales despidiéndose de nosotros. Nos dijo en ese momento que el siguiente médico de turno llegaría algo tarde. Comúnmente el médico que atiende por las noches en el hospital llega por eso de las 11 p.m. Nos mencionaba esto porque él había visto un paciente caminar en los pasillos que daban hacia el baño de la segunda planta. Nos dijo que estuviéramos al pendiente de ella, ya que pudo ver que esta paciente se encontraba embarazada. Al percatarme de esto se me hizo muy extraño, ya que aunque me esforzaba en hacer memoria, no había visto a ningún paciente haber entrado en los últimos minutos. De hecho, esa noche en particular había sido una muy tranquila, y ni siquiera había visto personas entrar a la clínica en el tiempo que había estado en la sala. Mis compañeros simplemente le dijeron que lo checarían de inmediato, y una vez que se fue el doctor, yo me puse de pie para ver dónde se encontraba ese paciente, sobre todo porque soy enfermero, por lo que una paciente embarazada y que posiblemente se encontraba enferma, no era muy recomendable que se estuviera moviendo sin apoyo y sin supervisión. Pero al momento que me levanté para irme, mis otros colegas del trabajo me llamaron y me detuvieron diciéndome que ni se me ocurriera ir a la segunda planta en ese momento, y menos dirigirme a los baños. Yo les pregunté el porqué de esto y ellos me respondieron que lo que había visto el doctor no se trataba de una paciente, sino que se trataba de un espíritu. Al ver a todos serios diciéndome esto, supe en ese momento de que no se trataba de una broma. Ellos me empezaron a decir que porque era nuevo, era normal que no supiera sobre esto, pero que hace algún tiempo había sucedido algo en el hospital, algo que lo dejó maldito por las fechas de octubre. Resulta que en la última semana del mes de octubre, había llegado una paciente muy grave. Tiene una hemorragia debido a cortes profundos que ella misma se había hecho en las venas de las muñecas. Había perdido mucha sangre y se encontraba en un estado muy crítico cuando llegó al hospital. A todo esto, por si no fuera poco, se le agregó el hecho de que se encontraba embarazada. La mujer era alguien que se encontraba en situación de calle, por lo que obviamente venía completamente sola. Nadie la acompañaba. Había sido traída hasta el hospital porque unas personas habían llamado a la ambulancia, cuando esta mujer en plena calle empezó a hacerse daño a ella misma. Al llegar se dice que se tuvo que amarrar a la camilla de pies y manos, todo esto para que no se hiciera daño de nuevo. Al inmovilizarla, empezaron a estabilizarla por el bienestar también del niño, pues por su aspecto, se podía deducir que esta mujer estaba cerca de dar a luz. Después de haber hecho esto, y cuando la mujer ya por fin ya estaba estable, en el momento en el que la dejaron sola, esta logró deshacerse de las ataduras y salir de su habitación, solo para lograr su cometido de quitarse la vida en los baños. Cuando la encontraron pudieron ver que esta tenía varios dibujos en su estómago y partes de su cuerpo, todos estos hechos con navajas,
por lo que se le podía atribuir que esta mujer practicaba o creía en la brujería. Si bien hasta ahora lo que me habían dicho de esta historia de por sí me daban mucho en qué pensar, y sobre todo la forma en la que me lo relataban, todavía no me revelaban una de las cosas que más me causó escalofrío cuando me la mencionaron. Y es que cuando tuvieron que hacer una cesárea para sacar al bebé, encontraron que este venía en un estado, por menos decir, horroroso. Este bebé, dicen que su aspecto era extraño y atemorizante a la vez. Algunos decían que su cuerpo venía totalmente quemado, como si este hubiera estado en medio de un incendio. Otros decían que más bien tenía un color rojizo porque se trataba de su piel. Pero en lo que sí concordaban era que este tenía 2 protuberancias en su frente que los hacían ver como un par de cuernos. Y también, por si no fuera bastante esto, este bebé poseía una cola, dando como resultado en la forma de lo que parecía ser un pequeño demonio. Este se encontraba sin vida y dicen que su cuerpo simplemente fue desechado. La historia dice que aquella mujer se trataba de una bruja que había tenido relaciones con un diablo o un demonio, y que por este motivo ese bebé tuvo ese aspecto. Pero dicen que todo esto no debió pasar, que la bruja estaba haciendo un conjuro o algo parecido, y debido a que ella falleció en el hospital, a este lo había dejado maldito, y cada última semana de octubre a esta bruja se le puede ver por los pasillos, caminando hasta entrar en los baños, y lo repite todas las noches. El mismo suceso que pasó aquella vez, quitarse la vida. Después de que me contaron esto, yo estaba más aterrado que nada, por lo que les pregunté si acaso solo lo decían para asustarme o algo parecido. Y créanme, rogaba que todo fuera una mentira. Pero 3 de ellos me dijeron que era verdad, y que es más, ellos podían dar su testimonio pues ellos la habían visto frente a frente. Y fue así como empezaron a contar sus experiencias que les compartiré a continuación. Primero les contaré una experiencia que proviene de una de las enfermeras que más tiempo lleva laborando en el hospital. Ella explica que estuvo presente aquel día que sucedió todo este alboroto, pero según esto, ella iba saliendo cuando la mujer acababa de entrar a ser atendida en el hospital, por lo que supo todo lo que había pasado hasta el otro día por la tarde, cuando se presentó a laborar. Y para su mala suerte, tan solo 2 días después, fue ella la primera que tuvo el contacto con aquella mujer. Ella relata que se encontraba a las 11:30 de la noche preparándose para dejar su turno, ya que en ese entonces la salida era por lo regular 15 minutos antes de las 12 de la noche. Ella se dirigía al baño antes de alistarse para salir, cuando en eso, ella explica que al momento de subir a la segunda planta, sintió un ambiente muy pesado, o sea, tuvo un mal presentimiento para que me entiendan. Además dice que le ocurrió algo que jamás le había ocurrido hasta ese momento. El hospital le empezó a dar miedo. Era como si de un momento a otro se encontrara en un lugar que no conocía, o al menos así lo explica ella. Pero sin embargo siguió con su camino, convenciéndose a sí misma que esto no tenía sentido, y que más que nada se debía a que estábamos en temporadas de Halloween. Salió de hacer sus necesidades de la segunda planta, y ella cuenta que en ese momento, al poner su mirada en el pasillo, vio que alguien venía caminando directamente hacia ella. Esta, por su silueta, se veía que era una mujer, y que ésta se encontraba embarazada. Cuenta que esta silueta no lucía ni transparente o fantasmal, como mencionan algunas personas de cómo lucen los fantasmas, sino que esta lucía como si en realidad se tratara de una persona normal de carne y hueso. Pero ella, a pesar de ver a esta mujer con total claridad, supo que no se trataba de alguien normal, por todo lo anterior nombrado, y agregando el hecho de que esta mujer caminaba con la mirada hacia abajo, evitando que vieran su rostro, fue que mi compañera optó por bajar la mirada y comenzar a rezar. Ella siempre cargaba con un rosario en una bolsa de su uniforme,
pues es una mujer muy religiosa. Tomó su rosario y lo llevó a su pecho, mientras que rezaba una y otra vez, repitiendo todos los rezos que sabía hasta ese momento. Ella estaba inmóvil en medio del pasillo mientras hacía esto, pues dice que debido al miedo que le recorría por todo su cuerpo, no pudo moverse. Estaba inerte mientras escuchaba los pasos de este ente, el cual se acercaba cada vez más hacia ella. Ella relata cómo sintió perfectamente un aire helado que pasó a un costado de ella. Sintió que todos sus huesos se entumecieron debido a un escalofrío y terror absoluto. Ella cerró sus ojos con mucha fuerza mientras trataba de seguir rezando, hasta que por fin escuchó el ruido de la puerta del baño cerrarse. Fue en ese momento que ella abrió los ojos y volteó a ver hacia todos lados, pero ya no se encontraba nada. Ella empezó a sentir que sus piernas reaccionaban de nuevo y empezó a caminar a toda prisa por el pasillo para bajar tan pronto se pudiera al primer nivel, cuando en eso escuchó un fuerte grito que provenía del baño. Este grito era desgarrador. Era el de una mujer sufriendo. Con más razón se dirigió hasta el primer nivel y una vez bajando contó todo lo que había visto sus compañeros. A ella le tuvieron que tomar la presión y demás cosas pues estaba muy alterada. Podría decirse que por ese año solamente ella fue su única víctima, pero al siguiente año fueron 2 personas las que la vieron. Uno de ellos era un paramédico. Este también se trataba de una persona que llevaba trabajando en el hospital un buen tiempo, pero en aquel entonces, él dice que llevaba tan solo un mes trabajando cuando le pasó esta experiencia. Se podría decir que era alguien relativamente nuevo en el trabajo. Cuando se encontraba bajando llevando unas toallas de la azotea al primer nivel, se encontró con una persona por el camino. En aquel tiempo, debido a un temblor que no tenía mucho de qué había ocurrido, el segundo nivel había quedado prohibido para los pacientes, pues la estructura del techo había quedado muy dañada debido al temblor, y este podía caerse en cualquier momento. Por este motivo, no era normal y además no estaba permitido que personal ajeno al hospital estuviera en el segundo nivel, por lo que a mi compañero se le hizo raro cuando vio a una mujer embarazada caminar en la oscuridad de los pasillos, porque en ese entonces, debido a que esta parte del hospital no se usaba, se trataba de ahorrar un poco de mantenimiento y por lo tanto, la mayoría de las luces se encontraban apagadas. Lo que cuenta este paramédico es que alcanzó a ver la silueta de esta mujer embarazada que caminaba en dirección a los baños. Él en un principio solamente pensó que se trataba de una persona desorientada, que de seguro se les había pasado al personal de seguridad que se encontraba abajo, por lo que éste amablemente la llamó. «Disculpe, señorita, ¿le puedo ayudar en algo?». Pero esta mujer no reaccionó a esto. Simplemente siguió caminando sin ni siquiera voltear hacia atrás, a pesar de que el paramédico la llamó más de 3 veces. Esta siguió su camino hasta entrar en los baños. Él la siguió ya que no la podía dejar en ese piso, pues muy probablemente tendría problemas si dejaba pasar esto. Pero no logró alcanzar a aquella mujer. Esta ya se había introducido en los baños y cuando el paramédico apenas estaba por abrir la puerta, escuchó el llanto de esta seguido de un grito que lo dejó aturdido por unos minutos. Él dice que el grito fue tal que sintió cómo le vibró la cabeza e incluso la vista se le empañó, pero a pesar de esto y como pudo, logró bajar casi cayéndose al primer piso, en donde les comentó lo que había pasado a todo el personal. Pero tal y como le pasó a la primera experiencia, nadie pudo encontrar a ninguna mujer ni en los pasillos ni en los baños. Después de escuchar estas experiencias queda todavía una última, y creo que esta es la más fuerte. Le pasó a una enfermera que se llama Claudia. Ella es la que me dijo que compartiera esto en tu canal, y no le molesta para nada contar con exactitud lo que le pasó. Para esto, ella ya sabía sobre las historias que se contaban sobre lo que sucedía en los pasillos del segundo piso, de frente a los baños, y que las apariciones de esta mujer se daban en las semanas de octubre.
Ella me ha dicho que es muy asustadiza y que jamás buscaría presenciar algo paranormal por cuenta propia. E incluso ella había evitado los baños y ese pasillo desde que el mes de octubre había comenzado. Pero aquella noche, ella simplemente dice que se olvidó de este detalle. Tenía muchas ganas de ir al baño y en la planta baja estaban ocupados. Para su mala suerte, eran pasadas de las 3 de la mañana. Cuando subió al segundo piso, ella no vio nada. Por lo tanto, se metió en los baños sin más problema. Fue cuando estaba dentro de estos que su experiencia comenzó. Ella se encontraba en el lavamanos ya lista para salir, cuando escuchó que por fuera de la puerta de los baños se escuchaba el llanto de una mujer. Ella trató de salir de los baños, pero por más que lo intentaba no lo lograba. Empujaba la puerta, pero había alguien del otro lado forzándola para que ésta no se abriera. Conforme ella más empujaba, el llanto cada vez se oía más fuerte. Así que, víctima de las circunstancias y de su propio miedo, decidió encerrarse en uno de los baños a la espera de que todo esto terminara, de que por algún milagro la persona que estuviera afuera se aburriera y se marchara. Pero esto no pasó, sino que ella, al encerrarse en uno de los baños, escuchó cómo la puerta se abrió y escuchó los pasos de alguien que había entrado. De inmediato le puso seguro al cubículo donde estaba y subió sus piernas por encima de la taza del baño. Ella relata que las pisadas que escuchó era de alguien que iba descalzo, pero que sus pies traían agua o estaba pisando algo húmedo, ya que el sonar de sus pisadas era como si hubiera agua tirada en el suelo. Las pisadas terminaron hasta donde se encontraba ella y después empezaron a darles golpes a la puerta. Por lo tanto, Claudia entró en pánico y empezó a gritar lo más fuerte que podía para que alguien llegara en su auxilio. Los golpes cada vez eran más intensos, al igual que sus gritos. Pero de pronto, de un segundo para otro, los golpes se dejaron de producir. Después se abrió la puerta del baño. Entró personal del hospital rápidamente que había subido llamándola. Ellos habían escuchado los gritos de auxilio y habían acudido rápidamente. Claudia estaba llorando y completamente aterrada, pues sabía que había estado de frente con el espíritu de aquella bruja. Sobre todo, había otro factor el cual despertó un temor a todos los que estaban en los baños esa noche. Y es que después de que Claudia les contó lo que había sucedido, ellos notaron que dentro de los baños había un olor a sangre muy penetrante, a pesar de que este se encontrara totalmente limpio. Hay muchas experiencias más alrededor de este ente en el hospital, pero solamente comparto los relatos de las personas que vivieron esta experiencia en carne propia. Muchas gracias por su trabajo y también les digo que si bien a mí no me ha pasado nada de esto, tampoco tengo pensado buscar a ver si en realidad este ente es verdadero, pues la verdad con estas experiencias tengo y sobra para no querer encontrármelo. Sobre todo, porque ya se acerca Halloween. La primera historia viene de parte de una página web. Una persona que dice haber trabajado como paramédico antes de entrar a estudiar la carrera de medicina. Compartió algunas de sus experiencias más aterradoras desempeñándose en este oficio. Él explica en un principio que es una persona muy religiosa y que de algún modo eso le hacía tener vocación por servir y querer ayudar a las personas que estuvieran en peligro. Por lo que cada vez que surgía una emergencia y se subía a la ambulancia en dirección al lugar, siempre oraba en el camino y le pedía a Dios que por favor le permitiera salvar esa vida. O por lo contrario, si el destino de esa persona era el de despedirse de este mundo, que por favor le diera la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Esta parte final siempre la repetía en cada oración que hacía, pues en el pasado había vivido algo parecido con su padre, y él asegura que es horrible tener ese sentimiento de no poder despedirse. A partir de aquí, él empieza a explicar su historia. Obviamente no siempre se me cumplía esta petición que le hacía,
Pero hubo una ocasión que esta plegaria que tanto le hacía se dio de una manera sorprendente. Todo comenzó cuando estaba en el hospital. Recibimos una llamada de emergencia. Era debido a una niña que estaba sufriendo un ataque. Padecía de sus pulmones según su madre nos había dicho por teléfono. No pudo especificarlo muy bien ya que se encontraba totalmente alterada. Salimos con el equipo necesario para poder tratar problemas de asma y demás cosas. Pero para nuestra desgracia y poner más difícil todo, nos encontrábamos en el mes de diciembre y había mucho tráfico. A pesar de que los conductores se hacían a un lado, tardamos más de lo que pensábamos. Cuando llegamos había mucho alboroto y a grandes rasgos, la niña no tenía mucho movimiento. Uno de mis compañeros, el que tenía más experiencia de todos, la examinó y nos dijo que la niña había fallecido. Yo me quedé en la habitación de la niña junto con su madre, mientras que las demás personas se encontraban en la sala de la casa. Yo le estaba retirando todo el equipo cuando en eso, la niña respondió. Su voz no sonaba moribunda, ni siquiera entrecortada o con falta de aire. Esto me sorprendió mucho. La niña le dijo a su madre que se acercara y con una sonrisa se empezó a despedir de ella. Seguro se preguntarán por qué no salí en búsqueda de mis compañeros, o su madre salió despavorida buscando a sus familiares gritando de alegría. Prácticamente lo que estábamos viviendo era un milagro. Verán, cuando la niña habló, el ambiente de dolor y tristeza cambió abruptamente. Sentí un ambiente de paz y tranquilidad. Era como si de repente la habitación se hubiera aislado de toda la casa. E incluso puedo asegurar que los llantos y voces del exterior ya no se escuchaban. Todo era casi celestial. También tenía la sensación de que esa niña ya no se encontraba viva. Era como si tanto la madre como yo supiéramos que esto era momentáneo. Y así como la niña le dijo unas últimas palabras, me volteó a ver y me sonrió, como diciendo gracias. Gracias por al menos intentarlo. Después cerró sus ojos, tan tranquilamente, para ya no volver a abrirlos. Esta fue una experiencia muy asombrosa. La madre estaba triste, pero a la vez la veía como satisfecha. Sin duda, despedirse de un ser querido cambia mucho en cómo te impacta su deceso. Si bien en lo que a mí respecta, esta anécdota es paranormal, pero a la vez también muy hermosa. Aparte de esto, también me sucedió algo más. Otra experiencia que no fue para nada parecida a esta. Esta me dejó severamente aterrada y expectante de las cosas que me podía encontrar en la ambulancia. En esta ocasión fuimos llamados a recoger a un anciano que se encontraba desplomado en la calle. Había tenido un accidente y se encontraba en un estado precario. Al llegar nosotros, él aún se encontraba vivo, por lo que decidimos subirlo a la ambulancia lo más rápido posible. En esa ocasión me encontraba sola en la parte de atrás. Me encontraba asistiendo al hombre. Apenas teníamos escasos minutos de haber subido al hombre, cuando éste sin más falleció. Sin poder hacer nada más, lo único que hice fue persignarlo y orar para que su alma encontrara la luz. Al momento de que yo terminé la oración, este hombre empezó a sacar un líquido verde por su boca. Primero fue muy sutil, como si solamente escurriera. Después el líquido empezó a salir a borbotones de su boca. Parecía agua de coladera y apestaba como tal. Sobra decir que en todo el tiempo que había estado trabajando y en mi entrenamiento de paramédico, jamás había visto algo parecido a esto. Estaba muy asombrada y apenas iba a llamar a mis compañeros de frente cuando la luz que estaba dentro de la ambulancia se apagó repentinamente.
Me encontraba en una de las esquinas de la ambulancia, y debido al movimiento de esta no podía acercarme a la ventanilla de frente. Estuve en la oscuridad creo que algunos 2 minutos, esperando a que volviera la electricidad. Por desgracia, esta no volvió tan rápido como yo pensaba. Estaba sentado cuando de repente sentí como me tocaron el brazo y después mi pierna. Se trataba de la palma de una mano. Pude distinguir esta casi de inmediato cuando me tocó. Asustada empecé a tratar de apartarla de mí y cuando extendí mis brazos hacia adelante, toqué el cuerpo de un hombre. Alguien se encontraba de frente a mí. Traté de gritar, pero la respiración me costaba. Era como si me estuvieran ahogando, pero de una forma muy extraña, ya que no sentía que este hombre me apretara con sus brazos, sino que sentía que mi garganta se cerraba. Podía seguir respirando, pero no podía hablar. Como pude, me arrastré hasta la pared delantera de la ambulancia, mientras que sentía que unos brazos me sujetaban de mis piernas y me forzaban a quedarme quieta. Cuando por fin llegué, empecé a golpear la pared una y otra vez, con mis puños, con material que traíamos, con lo que sea que pudiera agarrar entre la oscuridad. El caso era hacer un alboroto. Necesitaba que mis compañeros me vieran o me escucharan, que detuvieran la ambulancia. Por suerte dio resultado. Casi de inmediato que se detuvieron, la luz volvió, y fuese lo que fuese que me impedía gritar, por fin dejó mi cuerpo. Pude recobrar de nuevo el habla, pero eso sí, estaba muy sofocada, como que me faltaba aire. En mi pecho sentía un dolor tremendo. Cuando estaba en la calle, sentada en la banqueta, uno de mis compañeros me dijo que me iba a dar oxígeno, pero se detuvo en seco una vez que llegó a la ambulancia. Dio la media vuelta y después me preguntó: ¿tú moviste el cuerpo? Yo, sin saber a qué se refería, le dije que de qué me estaba hablando. Él me miró y después miró a mi otro compañero y dijo: es que el cuerpo no está en la camilla. El cuerpo está sentado a un lado de la ventana, en la parte delantera de la ambulancia. Yo me levanté poco a poco, y no les miento cuando les digo que esos fueron los minutos más largos de toda mi vida hasta ahora. El cuerpo de ese hombre se encontraba sentado, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo. Sus ojos se encontraban cerrados, pero en su boca se dibujaba una sonrisa. Era una imagen mórbida. El resto del viaje lo continué delante junto con mis compañeros. No volví a ver ese cuerpo, pues tan pronto llegué al hospital, me dirigí a urgencias para alejarme lo más posible de él cuando lo bajaran. Desde esa experiencia he tenido secuelas, como por ejemplo desarrollé un tipo de claustrofobia. Empiezo a hiperventilar y a sofocarme cuando se va la luz y me encuentro en un lugar reducido. No sé por qué, pero empiezo a creer que ese cuerpo va a regresar. Y lo peor es que a veces sueño con y ya no tanto como antes, pero sí en algunas ocasiones recientes. Espero al menos, ahora que estoy a punto de trabajar como médico, ya no sucedan estas cosas. Aunque quién sabe, en esta vida se ven muchas cosas y no me pueden asegurar nada. Trabajo como paramédico desde que salí de mi bachillerato, ya que ahí se nos daba una especialidad de enfermería y sabía lo esencial para trabajar en ese empleo mientras tomaba mi año sabático. Más que nada, esto era para ahorrar para la universidad. Entré a laborar al mismo tiempo que uno de mis mejores amigos, que se llama Tomás. De hecho, este relato empieza primero con él. Una noche, cuando a mí me tocaba mi descanso, él me llamó y me dijo que si estaba bien. En su tono de voz se notaba algo preocupado, incluso puedo decir que hasta con algo de miedo. Yo le dije que me encontraba bien, que estaba en la casa y que de hecho apenas me iba a dormir.
Él no me dijo nada más y me colgó. La noche siguió y por la madrugada, por eso de las 4 de la mañana sonó mi celular. Al contestarlo, de nuevo me encontré con Tomás, pero esta vez al contestarle se encontraba casi llorando. Yo le pregunté qué había pasado, si había ocurrido algún accidente o algo. Él no me contestaba nada y simplemente cortó la llamada abruptamente. A pesar de que le regresé la llamada múltiples veces, de nada sirvió. Él jamás contestó ninguna de estas. En la mañana tenía que trabajar, así que tuve que esperar hasta en la tarde para poder ir con él y preguntarle si le había pasado algo y el por qué me había llamado a esas horas y sobre todo en ese estado. Él, muy extrañado, me dijo que no me había llamado, que de hecho esa noche, apenas recién llegó, salieron a una emergencia, pero que la persona que transportaban había perdido la vida en el transcurso del viaje. Dice que al momento de salir de la ambulancia perdió su celular y que por más que lo buscó no logró encontrarlo. Por lo tanto, no era posible que él me hubiera llamado a esa hora, ni mucho menos en la madrugada. A la noche siguiente se repitió el mismo suceso. Me encontraba dormido cuando mi celular sonó. Al contestarlo era Tomás. Lo escuchaba de nuevo llorando y suplicándome por algo, pero yo no sabía qué era. De hecho, ni me daba pista alguna. Solamente me pedía perdón una y otra vez, y después me cortaba la llamada. Esto lo repitió 3 veces en la noche. Al día siguiente fui a reclamarle porque pensé que me estaba jugando una broma, pero él de nuevo me dijo que no, y me volvió a repetir lo mismo. No había hallado su teléfono desde esa vez. De hecho, él ya lo daba por perdido prácticamente. A mí me costaba creer esto, ya que su voz era idéntica a la que sonaba en el teléfono. Aunque sabía que él jamás me jugaría una broma de tan mal gusto como esta. Al día siguiente mi turno se cambiaba al de noche, y no me imaginé ni siquiera que las respuestas a esas llamadas las vería esa noche. Recibimos otra llamada de emergencia, del mismo lugar del que Tomás había salido noches anteriores. La urgencia era ahora para un niño. Más en concreto provenía del hijo del hombre que había fallecido hace 2 noches. Al llegar la policía ya estaba en el lugar. Subimos y nos dijeron que no tenía caso que lo viéramos, que el niño había fallecido hace ya mucho. Creían que la misma noche en que el padre lo hizo. Todo esto debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo. Su cuerpo no había sido descubierto simple y llanamente porque este mismo niño se había encerrado dentro de un baúl que se encontraba debajo de su cama, y justo ahí permaneció. Este caso tiene muchas interrogantes, pues algunos decían que el niño había sido encerrado, ya que él mismo no pudo haberse metido y cerrado por fuera. Otra cosa que no tenía sentido es que múltiples celulares se encontraban dentro del baúl junto con él, y uno de esos tantos era el de Tomás. Esto fue investigado, pero no se dio con algo en concreto. El caso fue muy sonado a nivel local, pero jamás, y creo que hasta el día de hoy, se pudo saber qué fue lo que ocurrió. No tengo idea de cómo realizaron esas llamadas, pero Tomás no lo hizo. No me queda otra cosa sino pedir todas las noches que mi celular no vuelva a ser llamado por ese número. Tengo miedo de que tal vez la voz que escuche sea la de ese niño.